¿Cómo les va? Jueves 30, ya estoy bastante mejor. Recién mañana eh, voy a empezar a caminar. No puedo correr, pero sí caminar, quizás hasta trotar. Tampoco quiero eh, complicar el avance que he tenido, ¿cierto? A fuerza de calmador, de fisioterapia, etcétera, etcétera. Eh, Están pasando cosas realmente interesantísimas. Para un comentario, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, en el recuento definitivo, no ganó la Libertad Avanza, ganó el peronismo. Falta Buenos Aires, que es mucho más complicada, porque es más extensa. Pero hoy, por ejemplo, recibí un mail del apoderado de la segunda sección electoral, Mercedes y todo eso, que me dice, mira, yo no, la verdad no, yo sé lo que vota mi pueblo. Lo que hay, y voy a usar el término potencial, porque no, como dije el último día, el escrutinio provisorio dice una cosa, el escrutinio definitivo está empezando a decir otra. Eh, si el sistema de boleta única como tal no sirve. Lo digo como un tipo que le gustó siempre el derecho electoral y algo aprendí. ¿Cómo lo podemos mejorar si no, si, para no eliminarlo y volver atrás? Con una cosa muy sencilla, usando un sobre. Un sobre con la firma de los fiscales. Porque ¿dónde está la duda, la incógnita, la situación? Es primero que no hay mucha confianza en los fiscales, no la hay. Eh, Porque ha habido denuncias que se han comprobado en algunas provincias de la Argentina donde se le pagaron a los fiscales del peronismo y a algunos otros fiscales para que tuvieran un ataque de problemas intestinales a las 6 menos 10 de la tarde. Los seres humanos son así. Agreguemos un sobre con la firma de los fiscales y del presidente de mesa, cosa que al romper el sobre no corremos el riesgo de reemplazar la boleta. Por ejemplo, si yo tengo 300 boletas, porque hay 300 personas que van a fiscalizar, estoy suponiendo, no se enojen, y no digo 300, digo 100 boletas, y a todas les pongo banzas, a todas las boletas, banzas. Y cuando llega el momento de recuento, lo que hago, es decir, de escrutinio provisorio, es reemplazarlas. Se repartieron 6.000 troqueles, porque se repartieron. La cantidad de votos coinciden con la cantidad de votos que entraron a la urna. Lo que cambia es a quién van dirigidos los votos. ¿Por qué digo esto? Porque hace 4 años escribí un resolutorio, escribí para la comisión de presupuesto, para la comisión de reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y de Asuntos Constitucionales, explicando que este sistema tenía ese riesgo. Porque, ¿qué tiene que hacer un abogado? Es prevenir las causas. Si ustedes se ponen a estudiar derecho, no les digo profundamente, agarran el Código Penal, pídanle a algún amigo el Código Penal o bájenlo de internet.
Y va a arrancar con el que matare a otro en el artículo 79, en el artículo 80, las penalidades. Es decir, ¿qué hace el legislador común cuando hace un código? Supone escenarios, supone problemas, supone conductas. Así se incorporó el femicidio, así que se incorporó el infanticidio, así se incorporaron una serie de tipos penales, de conductas típicas antijudiciales y culpables que antes no existían. Entonces fueron agregando, como alguna vez modificamos el título tercero del Código Penal, porque había un montón de cosas que ocurrían en la Argentina que el Código Penal no contemplaba. Por ejemplo, el estupro. Lo tocaba muy por encima. Y si vos tenías un hábil abogado y la menor había consentido. El temor reverencial, el dinero. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, que sí hay una gran incógnita. Mientras que el presidente obediente a Trump reúne a los gobernadores amigos, se olvida de Kicillof. Nada es posible en la Argentina sin la provincia de Buenos Aires, no sin Kicillof, sin la provincia de Buenos Aires. En este marco, China está llegando a un acuerdo con los Estados Unidos por la soja. Lo que dicen los medios norteamericanos es que se van a intercambiar soja cero contra aranceles de productos chinos que entren a los Estados Unidos con un arancel de protección para que Estados Unidos no se derrumbe, por ejemplo, su industria tecnológica o su industria automotriz. Los chinos están dispuestos a estos. Es decir, a que le pongan un arancel a sus productos, porque hay un diferencial entre lo que los productos chinos por su propio costo interno y el diferencial que tiene Estados Unidos cuando produce un coche. Pero están en camino de solucionar el problema, lo que nos deja a nosotros fuera. El gobernador, el ministro de Economía, no el señor Caputo, sino el Brenat, hizo una aclaración de último momento. Dijo, el dinero los pesos que compró el Tesoro de la Nación, los vamos a convertir en letras. Es decir, lo vamos a convertir en deuda. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas, cuando hablábamos de la ayuda de los Estados Unidos, yo dije, Estados Unidos nos va a dar dinero, o teóricamente nos va a dar dinero que va a incrementar la deuda. Entonces no sería un swap. Sería un adelanto del Tesoro contra un pagaré, que es una letra. Ahora hay que ver la tasa de interés, el tiempo. Es un pequeño detalle, pero están largando de cuentagotas. Total, el argentino ya votó. Entonces repito, La Rioja sigue siendo peronista, La Pampa sigue siendo peronista, Santa Cruz sigue siendo peronista. Falta la provincia de Buenos Aires, hay una diferencia en capital de algunos votos respecto a Lustó. El expresidente Mauricio Macri, que no deja de sorprenderme, le hizo una entrevista, fue objeto de una entrevista a una periodista chilena, donde él dice, no, yo voy a ser abuelo, no quiero ocuparme más de la política de manera activa, no voy a ser candidato. A respuesta a la periodista chilena, yo en el 27 no pienso ser candidato. Y no le dan bien los números a Mauricio. Pero larga un concepto y dice, el próximo presidente va a ser, el PRO va a presentar un candidato a presidente. Y claro, si hay paso.
Lo que parece que la gente se está olvidando que en el año 2027 va a haber paso. ¿Y esto qué significa? Y que un montón de fuerzas políticas que andaban dando sueltas se van a juntar. A mí me llama mucho la atención lo de María Eugenia Talarico. María Eugenia Talarico sacó menos votos que el 6 de septiembre. Con todo el empujón que tuvo después, con toda la televisión que tuvo después, con tantas las encuestas que la ponían en un 11%, todas, de pronto sacó menos porcentaje que lo que había sacado en las elecciones del 7 de septiembre. Es decir, lo que diríamos políticamente es una desaparecida. Es una pena porque es una muy buena candidata. Ahora, seguramente no pudo haber puesto fiscales en un montón de lugares y donde no puso un fiscal, chau, fuiste. Entonces nosotros tenemos un escenario que nunca lo hemos vivido, por lo menos yo nunca lo he vivido, un gobierno que gana una elección aparentemente en escrutinio provisorio, lo festeja hasta ahí nomás y empiezan a caerse como fichas los escrutinios definitivos. Que haya ganado Misiones por una diferencia de 1.100 votos no me llama la atención. Y en todos casos, las diferencias fueron muy pequeñas. Yo le diría que sigan las diferencias. Olvídense de Provincia de Buenos Aires porque está en estudio. Pero en el resto de las provincias donde dice que ganó la Libertad Avanza, la diferencia ha sido muy pequeña. Muy bien. Nuestro amigo Schwarzenegger, entusiasmadísimo con el éxito, entusiasmadísimo con que va a tener más diputados, se olvida que tenemos convenciones internacionales, la Constitución Nacional, pero básicamente convenciones. La Argentina es un país que tiene convenciones que están incorporadas en la Constitución Nacional cuando se habla de derechos humanos. El trabajo es un derecho humano. Entonces, Schwarzenegger pretende llevar el horario a 13 horas. Así que vos vas a terminar trabajando 13 horas. 5 horas más de lo que trabajas hasta ahora. En ningún lado, ni siquiera la nueva ley dice si esto va a tener mayor o menor remuneración. Si lo dice, alguien que me avise, porque yo lo leí 2 veces y no habla de remuneración. Es si vos para ser atractivo para la inversión extranjera tenés que bajar el costo laboral. Por eso a China también, porque le va tan bien, porque el costo laboral de China es muy bajo. Y la cantidad de horas que trabajan los chinos es muy alta. Trabajan muchos chinos, muchas horas, por pocos ingresos. Entonces el diferencial, la plusvalía, es muy alta. Schwarzenegger quiere esto. Suponiendo que esto se resuelve con votos, no con 2 tercios, se resuelven con los votos normales. Suponiendo que consiguiera los votos normales, cosa que lo veo difícil, eh, cualquier juez laboral le va a decir todo muy bien, pero nosotros somos firmantes de varios tratados, entre ellos el tratado laboral, es decir, el tratado de derechos del trabajador, de una organización que tiene sede en Suiza, donde se plantea que el horario de trabajo normal debe ser de 8 horas y cualquier cosa superior a las 8 horas debe ser remunerado.
lo que rompería de alguna manera este concepto de que yo quiero que vos trabajes 5 horas más y pagarte lo mismo, cosa de que la plusvalía, esa cosa que inventó Marx, la plusvalía sea mayor para el patrón que para el empleado, porque después de todo la relación entre un empleado y un patrón es una relación contractual. Yo siempre lo recomiendo a von Gehring para entender el concepto de contrato laboral. Pensé que él hablaba de filosofía, pero todo tiene que ver con todo. Él escribía esto en plena revolución industrial, donde por ejemplo en Inglaterra, en las minas de carbón, usaban chicos menores de 10, 12 años, porque al ser más chicos podían ingresar con más facilidad en los túneles. ¿Ustedes saben de dónde viene el término proletario? De prole, de cantidad de chicos, cantidad de hijos. Y las familias no ganaban por el trabajo único, el trabajo individual, sino por el trabajo en conjunto. Si yo tenía 5 hijos, yo ganaba por tener 5 hijos. Si yo tenía 2 hijos, ganaba por menos porque tenía 2 hijos. Estas eran las cosas que se quejaba Carlos Marx, ¿no es cierto? Las cuales Adam Smith veía con muchísima naturalidad. Pero todo eso pasó en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ya está, ya está, no existe más. Hoy el mundo tiene derechos, derechos que son constitucionalmente aceptados y convencionalmente respetados. Constitucionalmente, porque está en el 72, inciso 20, en el 75, inciso 22, o en el 75, inciso 23, y porque hay convenciones colectivas de trabajo, de cual Argentina firmó, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, donde te determina con absoluta claridad cuál es el máximo de horas que puede trabajar debe trabajar un trabajador con la remuneración convenida, 8 horas. Más de eso tiene una remuneración extra. Ahí también definen cuáles son los trabajos peligrosos. Por ejemplo, un señor que tira cables de alta tensión tiene un trabajo peligroso. Un señor que trabaja en una mina de uranio tiene un trabajo peligroso. Un señor, para decirlo de alguna manera, trabaja en pesca de altura, tiene un trabajo peligroso. Y así infinidad de cosas que pasan cotidianamente que son trabajos peligrosos. El señor que limpia las ventanas en algún edificio de más de 10 pisos, del lado de afuera. Son trabajos peligrosos, por eso el seguro es más alto, por eso cobran un poco más. Bueno, Schwarzenegger quiere que estas cosas desaparezcan. Pero esto lo votaron ustedes, es decir, no ustedes, lo votó la ciudadanía argentina porque supongo yo que o han descubierto de que el problema argentino es que los argentinos trabajan pocas horas y ganan mucho. Entonces, como ganan mucho y trabajan pocas horas, todo este dinero se vuelca al mercado cambiario. Los bancos no tienen nada que ver. La especulación que hacen los tenedores de dólares no juega ningún rol, no tiene papel alguno. Hoy el oficial cerró a 1.465 pesos, 0,3 más que ayer. El dólar tarjeta 1904, 0,3 más que ayer. Acá está habiendo una devaluación ordenada, pero está habiendo una devaluación todos los días. Un ajuste del tipo de cambio, nos enseñaban en la facultad. 1.455, el blue,
0,3%, es decir, 0,30. Y el riesgo país subió un 1%, 673 pesos. Si lo de China se concreta, Argentina deja de ser un país interesante para exportar soja, porque Estados Unidos va a empezar a exportar soja a lo loco. Tanto es así que una de las empresas del Partido Comunista Chino, como un gesto de buena voluntad, en medio de las negociaciones con Donald Trump, le compra 3 barcos completos de soja a los Estados Unidos de un saque, como gesto de buena voluntad. Y pensemos que el costo de flete entre Estados Unidos y China es menor que el flete entre la Argentina y China. Sobre todo si nosotros elegimos la ruta del Pacífico, donde los chinos están terminando de fabricar el tercer puerto de aguas profundas sobre el Pacífico en territorio peruano. Es decir, que la expansión comercial de China es en serio. Mientras que Estados Unidos protege su mercado interno, cosa que me parece chapó, China se expande diciéndole al Perú: yo te voy a hacer 3 puertos, pagame en 50 años. Pero ni siquiera me pagues en yuanes o en dólares. Pagame con un sistema especial, negociado, de aranceles a las exportaciones o a las importaciones chinas. Es decir, lo que llega de China tiene un costo diferente que lo que llega, por ejemplo, no sé, de Hawái o de Vietnam. Y lo que viaja de Perú hacia China y tiene un costo diferente que si viajara de Nicaragua, Ecuador, etcétera, etcétera. Problema de política comercial, nada más. Pero Estados Unidos, esa ayuda que fue muy cortita, de muy poco dinero, no fueron nunca 40.000 millones de dólares, no creo que haya llegado a 1.000 millones de dólares. ¿Lo transforman en qué? Lo transforman en bonos, en letras. Porque se dieron cuenta que a Argentina vos la movés con títulos. Más cuando tenés el periodismo a favor. Yo no voy a perder la paciencia, porque no se le puede exigir al gobierno que haga en una semana lo que no hizo en 2 años. Yo no le reprocho al gobierno lo que está haciendo ahora, yo le reprocho lo que no hizo en 2 años. Ahora, la sociedad votó esto, aparentemente. Porque cuando se pusieron a ver los números en en La Rioja el número dio distinto. Cuando se pusieron a ver, ¿se acuerdan que yo dije la Pampa no la puede perder nunca el peronismo? Bueno, no la perdió el peronismo. Cuando se pusieron a ver los números en Santa Cruz, pasó lo mismo. Y ahora viene la provincia de Buenos Aires, que es más larga, es más complicada. Por ejemplo, la segunda sección electoral, Mercedes, Rodríguez, todo eso, al cual, que es la cola de la primera, donde arranca la segunda, le daban el triunfo a Libertad Avanza, lo que parece, lamentablemente se olvidaron de contar algunos certificados de escrutinio, lo que obligó a abrir urnas. Queda en claro que donde no se fiscalizó ganó la Libertad Avanza. Esto sí lo puedo decir. Y hoy tuve una charla larguísima con el apoderado del radicalismo que me dijo: a nosotros nos fue muy mal. Sobre todo en Capital, en Provincia de Buenos Aires, nos fue muy mal. Esto de ir separados no es un buen negocio. Tenemos que volver a las PASO. Por lo menos unificamos en un solo nombre, en un solo escudo,
votos de distintos sectores. Pero me contó un par de anécdotas realmente muy simpáticas. Entre las cosas que me contó es que hubo falta de fiscales. Mucha gente no fue a fiscalizar. Y que estaba el presidente de mesa, un fiscal de la Libertad Avanza y un fiscal del peronismo. Como decía un amigo mío, plata en mano, culo en tierra. Nadie piensa que el resultado electoral de tu mesa define una elección en la provincia. Entonces te tiran 30, 40, 50, 60 mil pesos y vas a decir, ya está, salvé el día. Total, no importa, ganamos en la otra mesa ganamos, pero resulta que en todas las mesas hicieron algo parecido. Hay denuncias hechas ante la justicia federal por intento de soborno. En la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que el periodismo de estas cosas no habla. Yo sigo diciendo, hasta que no se pruebe lo contrario, ganó la Libertad Avanza. Pero ya se empiezan a contar, porque hasta ayer los diputados de La Rioja, de La Pampa, de Santa Cruz, se lo adjudicaban a la Libertad Avanza. Ya lamentablemente no se paga en el sastre. Muy bien. Que sí, para resumir, Schwarzenegger quiere que laburen 13 horas por día, casi por el mismo sueldo. Porque confía en el número en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Lo que no puede confiar es en los tribunales. Aunque yo empiezo a desconfiar de la Suprema Corte de Justicia porque dice la Corte que ahora con el número van a poder tener dos jueces más. El problema no es tener dos jueces más, sino qué tipo de jueces vas a tener. Porque a mí me llama poderosamente la atención que resuelvan una extradición y todavía después de un año y medio no resuelvan la inconstitucionalidad de haberle podado el 7,2% a los jubilados. ¿Qué es más importante? Ambas cosas. Pero vos una extradición la podés resolver en 10 minutos. Otórgase. Pero parece que el tema de los jubilados ni siquiera ha sido tratado. Por ejemplo. Y si todo el mundo desconfía de la justicia, ¿por qué no voy a desconfiar yo que la conozco desde adentro? No digo que sean coimeros ni nada de eso, no. Tienen prioridades que tienen más que ver con la política que con las prioridades jurídicas. A mí me dio una gran alegría cuando Rosenkrantz dijo nosotros vamos a ordenar los expedientes al mejor estilo del derecho administrativo según vayan llegando. Bueno, listo, al menos vamos a seguir, vamos a tener una idea. Si el expediente llegó el año pasado, va a ser tratado que se llegó hace 15 días. No, acá es al revés. Que sí, Rosenkrantz nos mintió. No se están ordenando los expedientes en función de la orden de llegada, sino casualmente en función de la orden de las conveniencias del Poder Ejecutivo. Yo lo lamento mucho, yo tengo mucho respeto al profesor Rosenkrantz. Le tengo respeto a Rosati, pero Rosati es un tipo que viene de la política, entonces él comprende las complejidades de la política. Para finalizar, muchas gracias por la respuesta del video de antes de ayer. Estaba muy enojado. Eh,
Yo no le voy a decir que sí a Babicho para otra nueva invitación que me ha hecho. No tengo ninguna gana de hacer televisión con él. O llamarlo por teléfono, que él me llame. A lo que voy es a esto. Yo entiendo las diferencias. No solo las entiendo, las promuevo. Un país que no tiene diferencias es un país de fascistas. Es bueno tener diferencias, es bueno tenerlas y expresarlas. Mucho mejor si las podés de alguna manera justificar, las podés eh, explicar de alguna manera. Ahora, suponer o convertir el término K en un término insultante como hacían los nazis en el 33 en Alemania, a mí me produce una profunda ofensa, porque claro, yo sé que era así porque lo estudié. A lo mejor la pobre persona que dijo esto no sabe que esto es así. Los judíos eran cucarachas, yo soy gallego. Y si ustedes caracterizan a una persona que piensa distinto, distinto a mí, distinto a ustedes, los califican de insecto, o de cucaracha, o de rata, o de basura, o qué sé yo, todos esos adjetivos calificativos les pertenecen a ustedes, no a las personas que ustedes están definiendo. ¿Me entienden? Podemos decir lo mismo diciendo no estamos de acuerdo con lo que vos pensás. No es por ahí el camino. Preferimos otra cosa. Cuando ustedes estuvieron en el gobierno no actuaron con decencia y con corrección. Evidentemente a la sociedad media de Argentina el escándalo del 3% de Karina Milei le importa un bledo, pero está sumamente preocupada por la causa de los cuadernos, cosa que me parece muy bien. Pero esta distinta altura de la vara es lo que me preocupa. O somos todos decentes o la decencia es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia. Karina cobra el 3%, cobraba, sigue cobrando, ahora que ganaron cobra un poco más, el 3% por recibir, dicho por Davis, que está siendo interrogado en los Estados Unidos. Hay una acusación muy grave que dice que a Esper y a un grupo de libertarios lo financió el narcotráfico. Igual que a muchos kirchneristas. La inmoralidad no tiene ideología, es inmoralidad. Por eso muchas veces se mezclan en los lugares donde suelen mezclarse, muchas veces lamentablemente en la legislatura, indecentes de distintos partidos políticos. Y sacan dictámenes que le conviene a todos, a algunos por el mero hecho de gobernar y a otros porque por apoyar esos dictámenes reciben un dinero. Pero el hombre y la mujer del común, que se supone que somos un país educado y humanista, no podemos reducir a cucarachas a una persona simplemente porque piensa distinto. Porque así empezó Hitler, así empezó Francisco Franco, así empezó Stalin. Así empezó Hoover, así empezó el FBI, persiguiendo a tipos como Chaplin. Porque hizo una obra maestra que se llamaba, no sé, que era muda, que el gran dictador. Traten de corregirse cuando se dirigen a un conciudadano. Se los dice un tipo que es antikirchnerista.
Y que yo puedo medir en dinero lo que me costó ser antikirchnerista. A ustedes no los puede medir en dinero los que los convierte en antikirchneristas. Ustedes siguen la ola. No ustedes que los que me oyen, sino los que me oyen y no se atreven a contestarme. Ustedes son antikirchneristas porque los siguió la ola. Como eran kirchneristas cuando Mario Pergolini lo usaba Néstor Kirchner de movilero. Al menos no sean hipócritas. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el lunes. Mañana voy a hacer el intento de caminar un poco fuerte porque tengo un fin de año muy movido. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien.